Robinson Crusoe. Capítulo 17. Visita de los amotinados. Sin embargo, al cabo de un tiempo, al ver que no aparecía ninguna canoa, fui perdiendo el miedo a que regresaran y volví a considerar mis viejos propósitos de viajar al continente. El padre de Viernes me aseguró que podía contar con el cordial recibimiento de su gente si decidía hacerlo. No obstante, tuve que posponer mis planes, después de una seria conversación con el español, en la que me dijo que los 16 españoles y portugueses que habían naufragado y encontrado refugio en esas costas vivían allí en paz con los salvajes, aunque no sin temer por sus vidas y padecer necesidades. Le pedí que me relatara su viaje y, entonces, supe que viajaba en un barco español fletado en el Río de la Plata con destino a La Habana, donde debía llevar un cargamento de pieles y plata y regresar con las mercancías europeas que pudiese obtener. Añadió que a bordo viajaban 5 marineros portugueses, rescatados de otro naufragio, y que 5 de los suyos habían muerto cuando se perdió la primera embarcación. Los demás, después de infinitos riesgos y peligros, habían logrado llegar, medio muertos, a aquellas tierras de caníbales, donde temían ser devorados de un momento a otro. Me dijo que tenían algunas armas, pero que no les servían para nada, pues no tenían pólvora ni municiones. El mar había estropeado casi toda la pólvora, con la excepción de una pequeña cantidad que utilizaron al desembarcar para proveerse de alimentos. Le pregunté si sabía qué sería de ellos o si habían hecho planes para escapar. Me contestó que lo habían considerado muchas veces, pero, como no tenían embarcación, ni medios para fabricarla, y tampoco tenían provisiones de ningún tipo, sus concilios terminaban siempre en lágrimas y desesperación. Le pedí que me dijera cómo recibirían una propuesta de huida por mi parte y si ésta sería realizable. Le dije con franqueza que mi mayor preocupación era alguna traición o abusos por su parte si ponía mi vida en sus manos, ya que la gratitud no suele ser una virtud inherente a la naturaleza humana, y los hombres suelen velar más por sus propios intereses que por sus obligaciones. Le dije que sería intolerable que, después de salvarles la vida, me llevasen prisionero a la Nueva España, donde cualquier inglés sería justiciado, independientemente de las circunstancias o necesidades que lo hubiesen llevado hasta allí, y que prefería ser entregado a los salvajes y devorado vivo antes de caer en las garras de sacerdotes despiadados y ser llevado ante la Inquisición. Añadí que, aparte de eso, estaba convencido de que, siendo todos los que éramos, podríamos construir una embarcación con nuestras propias manos, lo suficientemente grande para llegar a Brasil, a las islas o a la costa española que estaba al norte. Mas, sin recompensa, puesto que les daría armas, me llevaban por la fuerza a su patria, estarían abusando de mi generosidad y yo me vería peor que antes. Me contestó con mucha honradez y sinceridad que su situación era tan miserable como la mía y que habían sufrido tanto que no podrían menos que aborrecer la mera idea de perjudicar a nadie que les ayudara a escapar. Si me parecía bien, él iría con el viejo a hablar con ellos sobre el asunto y regresaría con una respuesta, que obtendría su compromiso solemne de ponerse bajo mis órdenes como capitán y comandante, y les haría jurar sobre los santos sacramentos y el Evangelio que serían leales, que iríamos al país cristiano que yo quisiera y a ningún otro, que se someterían total y absolutamente a mis órdenes hasta que hubiésemos desembarcado sanos y salvos en el país que yo quisiera, y que me darían un contrato firmado a estos efectos. Entonces me dijo que, antes que nada, él, por su parte, me juraba que no se separaría nunca de mí hasta que yo se lo ordenase, y que estaría de mi lado, hasta derramar la última gota de sangre si sus compañeros faltaban a su promesa. Me dijo que todos eran hombres civilizados y honestos, que se hallaban en la peor situación imaginable, sin armas ni ropa, sin otro alimento que el que los salvajes les cedían generosamente y sin esperanzas de regresar a su patria. Si yo los ayudaba, podía estar seguro de que estarían dispuestos a dar la vida por mí. Con estas garantías, decidí enviar al viejo salvaje y al español para tratar con ellos. Pero cuando todo estaba listo para su partida, el español hizo una observación, tan prudente y sincera, que no pude menos que aceptarla con agrado. Siguiendo su consejo, decidí postergar medio año el rescate de sus compañeros por la razón que sigue. Hacía cerca de un mes que vivían con nosotros y, durante todo ese tiempo, yo le había mostrado el modo en que había provisto para mis necesidades, con la ayuda de la providencia. Sabía perfectamente que mi abastecimiento de arroz y cebada era suficiente para mí, pero no para mi familia, que ahora contaba con 4 miembros. Si venían sus compañeros, que eran 14, no tendríamos cómo alimentarlos ni, mucho menos, abastecer una embarcación para dirigirnos a las colonias cristianas de América. Por tanto, le parecía recomendable que les permitiera, a él y a los otros 2, cultivar más tierra, con las semillas que yo pudiese darles, y que esperáramos a la siguiente cosecha, a fin de tener una reserva de grano para cuando llegaran sus compañeros,
pues la necesidad podía ser motivo de discordia o de que sintieran que habían sido liberados de una desgracia para caer en otra peor. Usted sabe, me dijo, que los hijos de Israel al principio se alegraron de su salida de Egipto, pero luego se rebelaron contra Dios, que los había liberado, cuando les faltó el pan en medio del desierto. Su razonamiento era tan sensato y su consejo tan bueno que me sentí muy complacido, tanto por su propuesta como por la lealtad que me demostraba. Así, pues, nos pusimos a trabajar los cuatro, lo mejor que pudimos con las herramientas de madera que teníamos. En menos de un mes, al cabo del cual comenzaba el periodo de siembra, habíamos labrado y preparado una razonable extensión de terreno. Sembramos 22 telemines de cebada y 16 jarras de arroz, que era todo el grano del que podíamos disponer, después de reservar una cantidad suficiente para nuestro sustento durante los 6 meses que debíamos esperar hasta el momento de la cosecha. Es decir, los 6 meses que transcurrieron desde que apartamos el grano destinado a la siembra, que es el tiempo que se demora en crecer en aquellas tierras. Siendo una sociedad lo suficientemente numerosa como para no temer a los salvajes, salvo que viniese un gran número de ellos, andábamos libremente por la isla cuando nos apetecía. Nuestros pensamientos estaban ocupados en la idea de nuestra liberación, al menos los míos, pues no podía dejar de pensar en la forma de realizarla. Con este propósito fui marcando varios árboles que me parecían adecuados para la labor, y le ordené a Viernes y a su padre que los cortaran. Al español le encomendé que supervisara y dirigiera estas tareas. Le mostré el esfuerzo ímprobo que me había costado transformar un enorme árbol en una plancha, y les ordené que hicieran lo mismo, hasta que produjeran una docena de tablones de buen roble, de unos 2 pies de ancho por 35 de largo y 2 a 4 pulgadas de espesor. Cualquiera puede imaginar el trabajo que costó hacer todo esto. Al mismo tiempo, me encargué de aumentar todo lo que pude mi pequeño rebaño de cabras domésticas. Con este propósito, el español y yo nos turnábamos diariamente para ir a cazar con Viernes y, de este modo, conseguimos más de 20 cabritos y los criamos con los demás, pues cada vez que matábamos una madre, cogíamos a los más pequeños y los añadíamos a nuestro rebaño. En eso llegó la época de secar las uvas y colgamos tantos racimos al sol que, si hubiésemos estado en Alicante, donde se producen las pasas, habríamos llenado 60 u 80 barriles. Estas pasas, junto con nuestro pan, constituían nuestro principal alimento, excelente para la salud, os lo aseguro, porque son en extremo nutritivas. Había llegado el tiempo de la cosecha y la nuestra resultó buena. No dio el mayor rendimiento que hubiese visto en la isla, pero era suficiente para nuestros propósitos. De los 22 telemines de cebada que sembramos, obtuvimos más de 220 y, en igual proporción, cosechamos el arroz. Esto era suficiente para nuestra subsistencia hasta la próxima cosecha, incluso con los 16 españoles y, si hubiésemos decidido emprender el viaje, habríamos contado con suficientes provisiones para abastecer nuestro navío e ir a cualquier parte del mundo, es decir, a América. Cuando hubimos recogido y asegurado nuestro grano, nos dispusimos a hacer más cestos en los que guardarlo. El español era muy hábil y diestro en este menester y, a menudo, me recriminaba que no utilizara más este recurso, pero a mí no me parecía necesario. Ahora teníamos suficiente comida para los invitados que esperaba y le dije al español que fuera al continente para ver qué podía hacer por los que estaban allí. Le di órdenes estrictas de no traer a ningún hombre que antes no hubiese jurado por escrito, en su presencia y la del viejo salvaje, que jamás le haría daño ni atacaría a la persona que estaba en la isla y que, tan generosamente, le había rescatado, que la apoyaría y la protegerían de cualquier atentado de este tipo y se sometería totalmente a sus órdenes, donde quiera que fuese. Esto lo pondrían todos por escrito y lo firmarían con su puño y letra, pero nadie se preguntó cómo lo harían, si no disponían de tinta ni plumas. Con estas instrucciones, el español y el viejo salvaje, el padre de Viernes, zarparon en una de las canoas en las que vinieron, los trajeron, más bien, como prisioneros para ser devorados por los salvajes. Le di a cada uno un mosquete con balas y cerca de 8 cargas de pólvora, encomendándoles que cuidaran muy bien de ellos y no los utilizaran a menos que fuese urgente. Todos estos preparativos me resultaban muy agradables, pues eran las primeras medidas que tomaba con vistas a mi liberación en 27 años y unos días. Les di suficiente pan y pasas para que pudiesen abastecerse durante varios días y abastecer a sus compañeros durante otros 8 días, y, deseándoles un buen viaje, los vi partir, acordando que, a su regreso, harían una señal para que yo pudiese reconocerlos antes de llegar a la orilla. Zarparon con una brisa favorable, según mis cálculos, el día de luna llena del mes de octubre.